Buenos días, tardes o noches. Vamos a iniciar con el tutorial de cómo realizar eh, el diagrama de Gauss en AutoCAD. Primero, necesitamos la tabla de datos de la subcuenca o cuenca que estamos realizando. En mi caso, vamos a utilizar la subcuenca del río Guayabamba con el código que nosotros mismos podemos ponerle, el sistema hídrico al cual pertenece, la cuenca a la que pertenece, la subcuenca, la microcuenca y la cota máxima o mínima. La cota máxima y mínima la vamos a encontrar gracias al programa ArcGIS que lo podemos utilizar, datos que nos servirán para poder orientarnos de, de la altitud que tiene la cuenca y hacia dónde se dirige. En este caso, como podemos observar, la altura está empezando en el sector sierra y está terminando por el sector costa. Los siguientes datos que vamos a necesitar es la temperatura media y la precipitación media. ¿Cómo sacamos la temperatura media? Lo realizamos mediante una tabla de temperatura, la cual va a tener los diferentes datos de las estaciones que se encuentren dentro de la cuenca y deberemos eh, sacar una media o un promedio, el cual nos permitirá ver cómo varía la temperatura en los diferentes meses del año. La precipitación media lo realizamos de igual manera con una tabla de precipitación de los años que estemos trabajando y sacamos una media o un promedio. Es importante recalcar que para realizar un estudio hidrológico y un diagrama de Gauss debemos utilizar por lo menos 30 años para el estudio. Sin embargo, si estamos haciendo por cuestiones académicas, tenemos un mínimo de 10 años. Ahora debemos fijarnos en la precipitación, cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor. En este caso el valor mayor es 173 y el valor menor es 21.4. Ahora, con estos valores vamos a proceder a dibujar a escala el diagrama de Gauss. Tenemos una temperatura máxima de 12.9 grados centígrados y una precipitación máxima de 173. Nos vamos a la herramienta polilínea, aplicamos el clic y aplicamos el clic izquierdo para que se nos cree nuestra primera línea. En este caso necesitamos tres ejes y un eje X. El primer eje Y es el de la temperatura y debemos fijarnos en los grados centígrados cómo los vamos a distribuir. En mi caso, yo voy a distribuirlos cada centímetro o cada metro va a representar 5 grados centígrados. Como tenemos 100, entonces debemos hacer una escala de 20 metros. Como podemos ver, ya se creó nuestro primer eje. Ahora vamos a crear el eje X, el cual va a estar compuesto por los meses del año. Como son 12 meses, a este eje lo vamos a situar a cada 2 metros cada mes. En este caso, vamos a ponerle 24 metros. Y volvemos a repetir la misma medida que incluimos en el primer eje Y, que son los 20 metros.
Para el tercer eje Y vamos a seguir utilizando el comando polilínea. Lo situamos en la base donde se une el eje X con el eje Y. Lo situamos a 2 metros y nuevamente situamos los 20 metros hacia arriba, el cual pusimos en el primer eje Y. Como ya tenemos los tres ejes, ahora vamos a determinar lo siguiente. El primer eje Y va a ser utilizado para la temperatura. El segundo eje Y va a ser utilizado para darle 2 veces el valor de la temperatura. Y el tercer eje Y para darle el valor de 3 veces la temperatura. ¿Qué queremos decir con esto? Que si en temperatura tenemos un valor de 5, en el segundo eje Y va a tener el valor de 10 y en el tercer eje Y tendrá el valor de 15. Ahora vamos a posicionar todos los ejes con sus respectivas medidas. En este caso, vamos a empezar por los meses del año. Vamos a situarlos y como establecimos a 2 metros, vamos a hacer de la siguiente manera. Ponemos 2 metros, damos Enter y podemos observar que ya se sitúa el primer eje, que sería el de enero. En esta medida podemos utilizar la que deseemos. Yo les recomiendo que utilicen una medida de 0.5 para que no se haga demasiado grande la línea de divisoria. Completamos todas las medidas de igual manera hasta completar todos los meses del año. Hay que tomar en cuenta que si es que no queremos demorarnos como lo estoy haciendo ahora, podemos seleccionar la primera línea, nos vamos al comando copiar, damos clic donde deseamos que se copie, empiece a copiarse la línea y lo único que debemos de hacer es unirlos. Nos ahorrará mucho trabajo. No deberemos usar una gran cantidad de comandos, así que yo les recomiendo que utilicemos este comando sencillo de AutoCAD que nos ayudará a disminuir la cantidad de tiempo que vamos a utilizar. Para salir de un comando utilizamos la tecla escape. Además, cuando realizamos alguna línea que no queremos, no vamos a utilizar la tecla normal que utilizamos en los programas como Word o Excel, sino vamos a utilizar la tecla suprimir y nos eliminará la línea que esté mal. Cuando en este momento tenemos ya terminado el eje X, vamos a proceder a poner el texto. El texto nos vamos hacia el comando text, damos clic y nos vamos a single text o single line. Damos clic en esta opción, damos clic de donde quiere que empiece a donde quiere que termine. En este caso vamos a hacerlo de formato vertical, pero también pueden hacerlo de formato horizontal. Depende de cómo quieran presentar el diagrama de Gauss. Damos clic y nos va a salir la línea de comando. Entonces de ahí lo único que debemos hacer es poner el mes o el texto que queramos. Como podemos observar, al dar clic vuelve el texto a preguntarnos si queremos poner más texto. Entonces seguimos poniendo todo.
Bueno, en el momento que tenemos ya todos los meses del año, procedemos a presionar la tecla escape para que los meses se sitúen en la posición inicial. Como podemos observar, todos los meses están regados y debemos moverlos a la posición que queremos ponerlos. ¿Cómo lo realizamos? Seleccionamos el texto, nos vamos al comando mover, seleccionamos de dónde queremos que empiece y únicamente lo movemos. Para esto les recomiendo desactivar la opción de Auto Mode que nos permite tener un movimiento libre. Situamos el texto donde queremos y lo realizamos con todo el texto que va a ir en el eje X. Bueno, como ya están todos los meses del año en su eje X, ahora vamos a iniciar con el eje superior Y. A este le vamos a dividir en cada metro va a ser 5 grados centígrados. Entonces vamos a completarlo hasta llegar a los 100 grados centígrados. No se olviden de activar Orthomod para que se nos facilite el trabajo. De igual manera, para no tener que realizar uno por uno, nos vamos al comando copiar, siempre y cuando seleccionemos lo que queremos copiar. Seleccionamos y solo desplazamos. Cuando ya tengamos todas las líneas del eje Y terminadas, vamos a hacer de la misma manera tanto para el segundo eje Y y el tercer eje Y. En este caso, de igual manera, les recomiendo seleccionar una sola línea, copiarlas y seguir el proceso anterior. Así disminuiremos el tiempo de fabricación del diagrama y tendremos mayor precisión. En este caso, debemos tener cuidado de dejar el interior del diagrama sin líneas. Estas líneas que realizamos en este momento solo nos servirán de guía para poner las nuevas líneas que van hacia el lado derecho. Nos vamos a comando línea, insertamos y de igual manera ponemos la medida de 0.5 y seguimos realizando la completación de las líneas. De igual manera, si quieren hacerlo manual, o pueden copiar la línea, irse al comando copiar
seleccionar la línea y solo irla copiando de igual manera hasta el final. Al terminar estas líneas, vamos a proceder a seleccionar las que están sobrantes. Lo único que hacemos es darle clic derecho, o clic izquierdo. Corrección. Vamos a darle clic izquierdo y vamos a seleccionar todas las líneas sobrantes que estén en el interior de la gráfica. Vamos a darle suprimir y nos va a quedar el segundo eje Y terminado. Ahora, para no estar copiando cada línea una por una, vamos a dar de nuevo clic izquierdo, seleccionamos todas las líneas que estén en el eje y nos vamos al comando copiar. Ahora, debemos seleccionar la línea superior para poder unirla con el borde de la línea del eje Y. Seleccionamos el punto y solo copiamos. Damos de escape y hemos terminado con la fabricación. Bien, una vez que hemos hecho el eje X con los meses del año, ahora procedemos a poner la temperatura y la precipitación. Debemos tomar en cuenta que el segundo y tercer eje Y va a ser el doble y el triple del valor de la temperatura. En el caso del primer eje Y del lado derecho, va a ser el doble. Como vemos, en temperatura tenemos 5, la precipitación va a ser 10 y el triple va a ser 15. Lo completamos de igual manera hasta llegar al final. ¿Cómo lo hacemos esto? De igual manera utilizamos el comando texto. Utilizamos en forma horizontal y ponemos los valores. 0, 5, 10, etc. Y los ubicamos como ya aprendimos en la ubicación de los meses. Seguimos con el tutorial. Ya cuando tengamos todos los ejes terminados, vamos a proceder a la ubicación de los valores. ¿Cómo vamos a saber cuánto debemos poner en los diferentes ejes? Bien, el primer valor tenemos de 12.5. Para saber cuántos metros se va en el diagrama, tenemos que realizar una regla de 3. Sin embargo, el primer valor lo debemos hacer mecánicamente, es decir, tenemos el valor de 10 y sabemos que todo este espacio vale 1 metro. Como tenemos de 10 a 15, sabemos que cada 0.2 va a equivaler un grado. Es decir, tenemos 10 en esta fila, 11, 12, 13, 14 y 15. Como el valor nos dice 0.5, entonces lo único que debemos hacer es con una polilínea o línea seguir poniendo los valores de la recta y poner un valor que nos guíe para ubicarnos. En este caso yo he adelantado. Como sabemos que el valor 12 está en esta línea y de 12 a 13 existe 0.2, es fácil, la mitad es
0.1 y tenemos el valor de 12.5. Entonces, lo que realizaremos es con el comando dimensión, acotaremos del borde superior al borde inferior y veremos que tiene un valor de 2.5 metros, que nos va a servir para realizar la regla de 3. Bien, la regla de 3 se lo realiza de la siguiente manera. Como determinamos que 12.5 grados centígrados equivalen a 2.5 metros, entonces, un ejemplo, suponiendo que la temperatura sea 12.9, ¿cuántos centímetros o metros equivaldrán? Y la regla de 3 se traduce en la siguiente fórmula. X es igual a la temperatura en grados centígrados por los 2.5 metros sobre los 12.5 grados centígrados. En este caso, temperaturas con temperaturas se eliminan y nos da el resultado en metros. Y esta regla de 3 nos permitirá graficar la primera variable, que es temperatura, y ver cómo se va desarrollando en el diagrama, es decir, qué variaciones ha tenido en los diferentes meses del año. Muy bien, ahora como ya hemos hecho la primera regla de 3, vamos a buscar la segunda y tercera regla. Primero nos dirigimos hacia el cuadro de datos y observaremos que nuestro primer valor de precipitación es 106.4 milímetros de lluvia. Nos vamos hacia el segundo eje y buscaremos ese valor manualmente. Como observamos, el valor se encuentra entre 100 y 110. Entonces nos dice que cada 0.1 metros va a ser 1 milímetro de precipitación, 101, 102, 103. Procedemos a realizar de igual manera con línea o polilínea. Ponemos 0.1 y un valor que nos permita observar la línea. Y lo realizamos hasta encontrar nuestro valor. En este caso, 101, 102, 103, 104, 105 y 106. El valor se aloja en esta parte y debemos observar que de 101 a 106 hemos hecho divisiones de 0.1. De 106 a 107 existe un valor de 0.1. Entonces, ese valor debemos dividirlo entre 10 y seguir dibujando líneas de la misma manera hasta llegar a las 4 décimas que nos faltan para completar el 106.4. Al completar, podemos observar que el valor se encuentra en esta línea horizontal que realizamos. Nos vamos a dimensión, acotamos y observamos qué valor nos da. El valor es de 10,64 y procedemos a realizar la segunda regla de 3. Entonces procedemos a hacer la regla de 3. 10.64 metros equivalen a 106.4 milímetros de lluvia. Entonces podemos buscar la variable de la lluvia haciendo la simple ecuación. Milímetros de lluvia deseados a encontrar por, en este caso, son los 10.64 metros que nos resultó sobre 106.4 milímetros de lluvia, lo que nos ayudará a determinar el valor de cada uno de los milímetros de lluvia. Un ejemplo, si tenemos 173 milímetros de lluvia, nos dará
una cantidad de X en metros y podremos ubicarlo en el diagrama de Gauss. Por último, vamos a encontrar la tercera regla de 3 que procedemos a utilizar el comando dimensión para determinar el valor de la tercera regla de 3. En este caso nos dio un valor de 7.9 metros que va a equivaler a los 106.4 milímetros de lluvia. Bien, en este momento sabemos que 7.09 metros equivalen a 106.4 milímetros de lluvia. Entonces, volvemos a ponerle en la ecuación que es milímetros de lluvia deseados a encontrar por 7.09 metros dividido para 106.4 milímetros de lluvia. Milímetros con milímetros se van y nos va a dar el resultado en metros. Una vez que obtengamos todos los valores que son representativos a esta tabla, lo único que debemos hacer es pasarlos hacia el diagrama. En este caso empezaremos realizando la temperatura. Seleccionamos el mes de enero y pasamos el valor. El primer valor es 2.5, que es el valor de la temperatura. Ahora, con otro color, vamos a proceder a realizar el valor de la precipitación, que es 10.64. Para esto, lo único que debemos realizar es una simple resta. Los 10.64 los restamos menos los 2.5 de la recta de la temperatura y ponemos la diferencia seleccionándolo desde el punto inferior. En este caso es 8.14. Listo. Como podemos observar, este va a ser el valor de la precipitación, este va a ser el valor de la temperatura, la parte blanca. Y vamos a poner el valor de la tercera precipitación con otro color. En este caso nos dio un valor de 7.09. De igual forma, restamos el valor de 7.09 menos los 2.5 y ponemos la diferencia en el diagrama. La diferencia es de 4.59. Y tenemos el tercer valor. Como podemos observar, ya tiene un poco de forma. Y en el momento que sigamos desarrollando, vamos a obtener ya la forma completa del diagrama. Ok, siguiendo con el tema, al terminar de realizar cada uno de las reglas de 3 y poner los valores en el diagrama, vamos a obtener un resultado parecido a este. Además, vamos a completarle la tabla con los nombres, milímetros de lluvia, temperatura, para que tenga un balance estético. Además, en la parte superior tendremos que poner el nombre. Como podemos observar, la temperatura tiene una pequeña ondulación, que es la diferencia que existe en cada uno de los meses debido a que existe variación. Ahora escogeremos los demás colores, igualmente polilínea, y unimos todos los puntos. En este caso debemos unir solo los que son los extremos superiores. No debemos confundirnos con los extremos inferiores, ya que tendríamos un error en la gráfica.
y no nos daría la información correcta. O del tercer eje de precipitación. De igual manera procedemos a unir. Y posteriormente a esto procederemos a eliminar las líneas sobrantes para tener un gráfico más limpio. Y hemos terminado con la graficación. Ahora procedemos a eliminar lo innecesario que está eliminando la estética del gráfico. Debemos de utilizar suprimir, como ya lo había explicado, y el gráfico empezará a tomar forma. Ahora vamos a observar dónde se encuentra la intersección de las líneas de tres temperaturas y de la temperatura original. En este caso vamos a utilizar un color menos vistoso, como el blanco, y vamos a utilizar el comando línea. Vamos a situar la línea o donde empieza la línea en la intersección y vamos a dar un valor aleatorio como 3 centímetros. No importa que se pase, lo importante es ver en dónde cae. De igual manera procedemos a realizar la respectiva línea en la segunda intersección, empezando por las tres temperaturas, que es la línea que siempre se ubica en la mitad de la temperatura y de las dos temperaturas. Bien, y debemos preguntarnos qué significan estas líneas que acabamos de graficar. Lo que representan estas líneas son las épocas de transición y la época seca. En este caso, de la subcuenca del río Guayabamba, podemos observar que tenemos una época de transición entre junio y julio. Serían las primeras semanas de junio y la última semana de julio. Tenemos la transición de época húmeda a época seca. De igual manera, de la última semana de agosto a la primera semana de septiembre, observamos que pasa de época seca a época húmeda. Y ahora podemos observar que desde la última semana de julio hasta la última semana de agosto es la época donde más se observa la sequía. Entonces, ya realizado el respectivo análisis, podemos observar que tiene una característica de clima bimodal. Esto se debe a que tiene dos épocas húmedas, que es desde febrero hasta mayo y desde octubre hasta diciembre, y una época seca. Entonces tenemos época húmeda, época seca, entonces es un clima bimodal. Esta información nos servirá para la determinación climática
en posteriores ejercicios. Bien, ahora que acabamos de hacer el análisis, debemos realizar algo estético para presentar el diagrama. En este caso vamos a diferenciar las épocas de transición y las épocas secas. Para eso utilizaremos el comando polilínea para realizar lo siguiente. Trazamos el primer cuadro y esperaremos al siguiente paso. Bien, una vez que hemos seleccionado todo el cuadro, en este caso donde existe la interacción y la intersección, procederemos a poner un color distintivo que nos ayudará a su diferenciación. Nos vamos al comando hatch, escogeremos el primero, seleccionaremos y es al gusto de cada quien. En este caso yo voy a utilizar estas líneas y vamos a modificarle su escala. Como podemos ver, es demasiado pequeña la escala y jugaremos con la escala hasta tener un resultado que nos agrade. En este caso, me parece que las líneas están muy grandes y lo dejaré en una escala de 0.05. Bien, ahora que ya hemos completado la época de lluvia y el color amarillo la época seca, entonces podemos ver la transición. ¿Cómo lo hice? Nos fuimos a gradient, ponemos gradient y tenemos una variedad de gradientes que podemos escoger. En esta parte configuran el color. En este caso yo escogí el azul y tenemos varios gradientes que nos van a permitir dar un enfoque más técnico al gráfico. Listo, entonces hemos terminado el diagrama de Gauss. Ahora lo único que debemos realizar es pasar la gráfica a PDF para poder imprimirla. Sin embargo, antes debemos encuadrar lo que queremos que se imprima. En mi caso, voy a utilizar el comando rectángulo. Voy a darle un margen y se va a imprimir solo lo que esté dentro del margen. Algo que me olvidaba es que si por alguna razón quieren cambiar el tamaño de la letra, seleccionan, dan clic derecho, nos vamos a propiedades y tenemos este cuadro. Aquí vamos a buscar el tamaño de la letra y podemos mejorarlo. Está en 1, podemos ponerle el tamaño que queramos. Bien, por último vamos a llevar a PDF nuestro trabajo. Y entonces nos vamos al símbolo de la impresora y vamos a llenar los parámetros que nos dice. Tenemos el nombre que no lo vamos a realizar. Nos pide el nombre. Vamos a poner DWG a PDF. Ahora vamos a buscar el formato que más se acomode a nuestra presentación. En este caso, nuestro diagrama de Gaussian tiene lados horizontales mucho más largos. Vamos a cambiar la orientación y vamos a elegir la opción que diga ventana.
nos va a llevar de nuevo a AutoCAD y seleccionamos el rectángulo que hicimos. Nos devuelve a la pantalla y vamos a seleccionar en el centro de la hoja. Sin embargo, como podemos ver aquí, se nos descuadró y vamos a irnos a orientación del dibujo y ponemos la opción 2. Si fuera vertical, ponemos la opción 1. Si fuera horizontal, la opción 2. Entonces, ya tenemos el dibujo y nos vamos a vista previa y nos lleva a lo siguiente. Podemos observar cada uno de los detalles que pusimos en nuestra gráfica y lo ponemos exportar. Salimos de la vista previa y ponemos OK. Nos pide dónde queremos guardar. En mi caso yo voy a guardar en escritorio con el nombre de modelo de hidrología y le ponemos guardar. Se está exportando. Debemos esperar un momento hasta que se cargue el gráfico. Y listo. Obviamente podemos mejorar la presentación. En este caso podemos hacer en colores que sean un poco más vistosos. Yo he realizado este diagrama solo como demostración. Así que ya queda a criterio de cada uno cómo realizar de mejor manera la paleta de colores. Y muchas gracias. Espero que les haya servido este video.